Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a nuestro ciclo de conferencias y mesas redondas que se vienen realizando en el marco del Instituto Geofísico del Perú. Esta tarde tenemos preparada la mesa redonda Desarrollo de radares meteorológicos y sus aplicaciones para el Perú. En esta oportunidad contaremos con la moderación del doctor Marco Milla, director del Radio Observatorio de Jicamarca del IGP, quien dará inicio a esta sesión. Doctor Marco Milla, buenas tardes, le cedo la palabra. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de desarrollo de radares meteorológicos y sus aplicaciones para el Perú. Vamos a comenzar con una presentación dada por el doctor Dani Cipión, que es el actual director científico del Instituto Geofísico del Perú. El doctor Cipión es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibió su maestría en ciencias y su doctorado en ingeniería eléctrica y de computadoras de la Universidad de Oklahoma en el año 2007 y 2011 respectivamente. Realizó su postdoctorado en el Instituto Politécnico Federal de Lausana, el EPFL, de Suiza, trabajando con un radar móvil de doble polarización de banda X, el MXPOL. En el año 2013 retorna al Instituto Geofísico del Perú como investigador científico en la sede del Radio Observatorio de Jicamarca. Sus proyectos involucran el desarrollo y la puesta en operación del perfilador de vientos peruano llamado CLER. Y además ha realizado entre sus últimos trabajos investigaciones enfocadas con el desarrollo y la configuración de datos de radares meteorológicos en el Perú. A partir del año 2018 asume la dirección científica del IGP. Sin más, le damos el pase al doctor Cipión para que haga la presentación de inicio de esta mesa redonda. Muchas gracias, Marco. Efectivamente, voy a hablar sobre el desarrollo de radares meteorológicos en el Perú. Y yo creo de que sería importante, no creo que todos nuestros evidentes o que se están conectando a través de nuestras redes sociales conozcan mucho de qué se trata el tema de radares. Y yo creo que es un desarrollo bastante importante para el Perú. Pero hablemos un poco de qué cosa es un radar. Un radar viene del inglés, de estas siglas Radio Detection and Ranging, y es un dispositivo que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitud, dirección, velocidad de objetos estáticos y móviles. Más o menos funciona así un radar. Tendríamos una antena, ¿no es cierto? Tenemos una antena aquí, este emite unas ondas de radio, y cuando choca con un objetivo a cierta distancia, pues regresa, ¿no?, las ondas, y la antena también puede recibirlas. Ese tiempo que demora entre la transmisión y el receptor está relacionado con la distancia, y también si el objeto se mueve nos brinda más información. Entonces este dispositivo nos permite estudiar de manera remota lo que ocurre en nuestra atmósfera. Y existen varios tipos de radares. Por ejemplo, tenemos los radares para control de velocidad de vehículos, por ejemplo. Entonces, un tiempo se pusieron de moda lo que es las papeletas, las videopapeletas. También nos puede servir, por ejemplo, para el control de tráfico aéreo, ¿no?, para evitar que los aviones se choquen, y podemos tener una información sobre la ubicación de cada uno de ellos. Y, por supuesto, el tema de estudios atmosféricos, radares para estudios atmosféricos, radares para el monitoreo, el sensoramiento remoto de la atmósfera. Entonces, cada uno de estos radares, imaginarán que son diferentes, ¿no? Cada uno opera a distintas frecuencias y a distintas aplicaciones. Cada uno tiene aplicaciones diferentes, ¿no? Entonces, dentro de estos radares atmosféricos tendríamos lo que son los radares meteorológicos. ¿Y qué es un radar meteorológico? Es un tipo de radar que es sensible a todo tipo de precipitación. Esas ondas de radio que se transmiten, que viajan, ya no chocan con algún objeto sólido, sino estas son las partículas de nieve, las partículas de lluvia, las partículas de granizo, las que nos brindan esta información. Entonces, lo que nos brinda este radar son medidas de alta resolución sobre extensas áreas de terreno, ¿no? Los ecos que tenemos dependen de la microestructura del sistema, y estos radares también pueden ser móviles o pueden ser fijos. Si son fijos, son radares operacionales que obtienen mediciones hasta por 300 o 400 kilómetros de radio, ¿no? Mientras que un radar móvil, probablemente como el que muestra en la figura, este radar que está aquí, que sería un radar móvil, si se dan cuenta,
puede moverse, no es un radar pequeñito. Este radar, pues un radar móvil, y este radar sirve para un poco la investigación. Entonces, si ya sabemos lo que son los radares meteorológicos, es justo pensar qué hace el IGP desarrollando radares, ¿no? El IGP en realidad tiene una alta experiencia con radares, ¿no? Nuestra experiencia data desde hace casi 60 años con la construcción y puesta a operación de nuestro radioobservatorio de Jicamarca, que es un radar sumamente potente, ¿no? Luego de todos los años que se ha estado trabajando con radares ionosféricos, por decirlo, en el 2013 damos un cambio, ¿no? Empezamos ya no solamente a usar radares para el estudio de la alta atmósfera, también para el estudio de la atmósfera en la cual nosotros vivimos, la troposfera, la parte más baja, ¿no? Que se sostiene más o menos hasta los 10 kilómetros, digamos, sobre la superficie de la Tierra. ¿No? Entonces, en el 2013 empezamos con las iniciativas de radares. Primero compramos un radar. Este radar es el Mira 35C, que fue instalado en nuestro observatorio de Huancayo, dándole fuerza a este laboratorio de microfísica atmosférica y radiación, que opera allá en Huancayo, que permite el estudio de las condiciones atmosféricas, los estudios de precipitación, los estudios de nubes, en la región central, en el Valle del Mantaro, ¿no? Y esta investigación es conducida por nuestra Subdirección de Ciencias de la Atmósfera, Hidrósfera. Este radar fue financiado, como decía, por Innovate de Perú y tuvo como un costo aproximado de $230,000, ¿no? Y fue instalado en diciembre de 2015. Entonces, con esta experiencia, esta primera experiencia de usando estos radares, ya que son sensibles a la precipitación, son sensibles a las nubes, tendremos esta información. Por ejemplo, este radar que decía yo que se llama el Mira 35C, opera en banda KA, ¿no? Es una banda bastante grande, de 34.85 GHz, que tiene una longitud de onda de 8.6 milímetros. Entonces, como es sensible a una longitud de onda muy, muy pequeñita, nos permite estudiar las nubes. Si recuerdan la foto anterior, lo podemos ver, este es un plato, y este plato solamente mira de manera vertical. Entonces, este es un radar, se llama perfilador de nubes en general, pero no solamente mide nubes, también mide precipitación. Entonces, es un radar que funciona, que tiene una gran resolución, tiene una resolución de 31 metros, y lo que podemos observar en este gráfico es un gráfico bastante común y bastante usado para la parte de estudios meteorológicos a nivel mundial. Lo que tenemos aquí son varias cosas. Lo primero que podemos notar es que aquí hay una división, no sé si se pueden observar, aquí hay como una pequeña división que se ocurre como a 1.5 kilómetros sobre el suelo, ¿no? Huancayo está bastante elevado, pero sobre el suelo podemos observar esta capa, ¿no? Y esta capa se ve como una capa fija, y esa es la capa que se llama la capa de fusión. Debajo de lo que ocurre en la capa de fusión es donde empieza a ocurrir la precipitación, es donde las partículas empiezan a caer. Entonces, superior a donde empieza a caer, pues se encontrarán las partículas de suspensión, lo que serían las nubes, ¿no? Entonces, esta parte de acá, esta parte superior que podemos observar aquí, pues se refiere a las nubes. Sin embargo, podemos observar un detalle adicional. Si bien es cierto, tenemos esta capa o esta banda brillante, aquí notamos como que algo ocurre. Los colores más intensos, si observan bien, los colores más intensos son los colores más fuertes. Quiere decir que cuando estoy llegando al rojo, definitivamente tengo una concentración de gotas o de precipitación o de granizo mucho más grande que cuando tengo los colores verdes más claros, ¿no? Cuando tengo más rojos, quiere decir que tengo una buena señal que está regresando al radar, pero cuando tengo colores ya verdosos, incluso en esta escala de grises, puedo observar de que son ecos muy, muy débiles, ¿no es cierto?, en comparación con los otros. Entonces, de pronto, si tengo aquí una señal bastante fuerte, de pronto aquí tengo una señal bastante débil. Entonces decimos, ¿qué es lo que pasó? Y es lo que ha pasado ahí, es que se atenuó un poco la señal. Probablemente, como este radar está diseñado para estudiar las nubes, cuando tengo partículas bastante grandes, que podrían ser del tamaño de granizo, que pueden ser tan grandes como pequeñas pelotas de ping-pong,
o quizá canicas, dependiendo del nivel de la intensidad del fenómeno, pues para este tipo de frecuencia y este tipo de radares se podría atenuar. Entonces empezamos con un instrumento nuevo para estudiar la atmósfera. Pero obtener un instrumento no es suficiente para hacer investigación. El instrumento es una herramienta nada más. Entonces había también que reforzar el cuerpo de investigadores que tenía el IGP, y es ahí donde más o menos en el año 2015 sale una convocatoria, que es una convocatoria de Concitec a través de Ciencia Activa, que se llamaba MAGNET. MAGNET decía atrayendo investigadores. Quiere decir que a través del financiamiento de alguna línea de investigación potente, en este caso para estudios de física y microfísica atmosférica, pues íbamos a traer investigadores que trabajaran en la temática. Y esta temática en particular, en estas líneas que se había planteado en el proyecto, ¿no?, que tiene un fondo de financiamiento de aproximadamente unos $780.000, contemplaba física y microfísica de nubes, y además estudios de precipitación con radares meteorológicos, ¿no? O sea, con radares que sean sensibles a la lluvia, ¿no? Entonces, esto ya nos va trayendo no solamente el instrumento que habíamos adquirido, sino también personal que se realiza a hacer la investigación. Posteriormente, con esta experiencia que ya teníamos en el 2013, que se concretó en el 2015 para construir, para traer este radar que se llamaba MIRA, el mismo instituto, a través del Radioobservatorio de Jicamarca, consigue otro financiamiento de Innovate Perú, a través de este grant, ¿no?, que nos financia la construcción de un radar perfilador de vientos. Quiere decir que es un perfil también. Voy a mirar de manera vertical. El otro antena era una antena parabólica, esta antena es una antena plana. Si ven ustedes en la imagen, pues aquí tenemos, en realidad, acá están las 3 antenas que teníamos para la recepción. Entonces, este era un radar perfilador que operaba en UHF, entonces hemos cambiado la frecuencia. Uno operaba en banda Ka, Clero-Penda en UHF, para estudios de turbulencia y precipitación en el territorio peruano. Y la idea de construir ese tipo de radares era que podía ser sensible también a la turbulencia. Entonces podríamos instalarlo, construir, replicarlo con bajo costo para instalarlo en distintas partes del Perú donde sea necesario hacer investigación o hacer algún monitoreo de condiciones atmosféricas, ¿no? Y esa era la filosofía de este radar, que sea barato, fácil de replicar y sobre todo que sea construido por peruanos, de tal manera que nosotros mismos le podemos dar el mantenimiento, nosotros mismos le damos el mantenimiento, además es más fácil de reparar y hacer mejoras, ¿no? Porque tenemos todo el know-how, además que contribuye a la formación de ingenieros y profesionales capacitados a nivel mundial. Entonces, no solamente era construir el equipo, sino también era empezar a hacer los estudios con este equipo. Entonces, si se dan cuenta, volvemos a un ejemplo más o menos parecido al anterior. Aquí tenemos el año 2014, donde empezó el proyecto, y para el año 2017 ya lo teníamos operando, ¿no? Opera a otra frecuencia diferente. Si bien el MIRA tenía una longitud de onda de 8 milímetros, este radar tiene una longitud de onda de 67.4 centímetros. Entonces, este radar no sufre de tanta atenuación. Y si comparamos la imagen que les mostré anteriormente, podemos ver más o menos lo mismo. Ambos radares han sido instalados en Huancayo para estudiar la precipitación. Si bien el MIRA es más sensible a lo que serían las nubes, CLER es más sensible a lo que es la precipitación en sí. Y si observan, tenemos la capa de fusión que mencionaba anteriormente. Debajo de la capa de fusión tenemos la precipitación, pero aquí observamos que el CLER, por ejemplo, no se atenúa cuando podríamos encontrar partículas de granizo. Si observan bien, las escalas de colores son las mismas, ¿no? En cambio, con el MIRA teníamos mediciones que llegaban solamente hasta los rojos intensos. Sin embargo, podemos observar aquí, en el centro de la tormenta, como alrededor de las 6:30 de la tarde, podemos observar que ya es un color mucho más intenso. Entonces,
la tormenta puede estar pasando sobre el radar y en este caso no se está atenuando la señal, ¿no? Entonces, eso también es un tema importante y un radar, en este caso que tenemos ahí en Huancayo, pues complementa al otro. Y aquí tenemos una de las últimas publicaciones que está en revisión, ¿no? En el cual hacemos una comparación de los diferentes instrumentos que se encuentran en nuestro observatorio de Huancayo, ¿no? Está el ingeniero Jairo Valdivia, que está liderando el proyecto conmigo, y también se encuentra el doctor Marco Miguel y la doctora Yamina Silva, ¿no? Entonces, es un desarrollo entre procesamiento, el desarrollo tecnológico y lo que sería la investigación. Y así es como el IGP más o menos va trabajando. Tenemos instrumentos que nos ayudan y complementan a hacer nuestras mediciones, pero también es necesario capacitar al personal, ir entrenándolo de tal manera que estos investigadores jóvenes puedan ir desarrollándose. Entonces, ¿qué más pasa en el 2017? Si recordamos, el 2017 es un año bastante crítico para el Perú. Por supuesto, esto es un año bastante crítico porque es el año del famoso fenómeno del niño costero, ¿no? Que ocurre durante los meses de verano del 2017 y genera muchísimos daños. Ese video que acaban de ver es un video que yo grabé en nuestra sede del IGP, ahí en el Radio Observatorio de Jicamarca, donde podemos observar la cantidad de caudal de barro que lleva, que va pasando por Lima, y esta agua pues va a finalmente desembocar en la Tarjea, ¿no? Y va a contaminar nuestra agua. Yo recuerdo que hubo un par de veces de que creo que al final un día o dos no tuvimos agua durante este verano. Pero como este huaico ocurrió en Lima, también hay varios huaicos que ocurren en Chosica y ocurren básicamente en los veranos en temporada de lluvia. También hubo huaicos en toda la costa norte del Perú. Entonces, para estudiar ese tipo de fenómenos, no basta con tener un radar perfilador. Necesitamos un radar que sea un poco más potente, es un radar que pueda escanear, ¿no? Entonces, luego la experiencia del niño costero, el Instituto Geofísico del Perú consiguió un financiamiento del FONDES, ¿no? Y en coordinación con la Universidad de Oklahoma, en este Centro de Investigación Avanzado de Radares, ¿no? Pues logramos traer un radar. Y este radar es el radar que ellos ya denominan PX1000. Y este radar lo instalamos nosotros en el Cerro Suche, en Santiago de Tuna, en la provincia de Huarochirí, aquí en Lima, entre el periodo de enero a marzo de 2018. Y nuestra idea era poder monitorear las lluvias en el verano. Obviamente no sería un niño, porque el niño ocurrió en el 2017, pero sin embargo, tener esta experiencia de tener un radar ya no solo perfilador, sino un radar que sea un radar escaneador, un radar, como se llama, que sea el verdadero término, que sería un radar meteorológico. Este radar, si ustedes lo observan, no es bastante grande, es un radar pequeño. Nuevamente es un radar móvil. Si se dan cuenta, pues tiene unas ruedas, tiene un tráiler, ¿no? Entonces, este radar lo podemos poner detrás de una camioneta y lo podemos llevar a hacer estudios en donde querramos llevarlo, ¿no? Entonces, como decía, esto fue en Santiago de Tuna, lo llevamos allá, lo instalamos en una de las torres de Telefónica, ¿no? Y aquí podríamos observar las tres cuencas. Podemos observar la cuenca de Rímac, la cuenca de Chillón y la otra cuenca que se me acaba de ir el nombre. Pero la idea es que podríamos monitorear toda la parte costera de Lima, ¿no? Y si es que había lluvias, ¿no? Que podrían causar algunos huaicos, probablemente en Chosica, pues podríamos detectarlos, ¿no? Y esa es la idea de esta primera colaboración con la Universidad de Oklahoma. Si observamos, estamos dentro de esta caseta, lo veíamos adelante, ¿no? Tenemos como un ratón y ahí tenemos este pedestal. El pedestal se está moviendo, está escaneando de manera constante a varias elevaciones. En este caso, este es un radar móvil, nuevamente, este trabaja a otra banda, estamos trabajando a banda X. Entonces, a banda X, este trabaja a 9.55 GHz,
tiene una longitud de onda de 3.14 centímetros, ¿no? Y tiene además, es una antena parabólica, ¿no? Que tiene un diámetro de aproximadamente 1.8 grados. Es un radar de doble polarización, tiene una resolución de 75 metros y tiene una distancia máxima de 60 kilómetros. Entonces, desde donde pongamos el radar y lo pusimos en el Cerro Suche, pues tendríamos un lado para observar la precipitación hasta un radio de 60 kilómetros. Entonces, lo que podemos observar aquí nosotros es que tenemos, por ejemplo, las primeras mediciones, ¿no? Estas son observaciones del 25 de enero. Lo que observamos aquí es que el radar está instalado acá, en Santiago de Tuna, donde está ubicado mi cursor, y que tenemos aquí la precipitación. Y podemos observar cómo la precipitación se va desplazando, se va moviendo de norte a sur, ¿no? Podemos ver hasta Canta, podemos ver la zona de Caraballo, Chosica, Cieneguilla, incluso podríamos ver hasta la zona de Punta Hermosa, cubriendo toda la zona de Lima definitivamente, ¿no? Porque el radar tiene un radio de aproximadamente 60 kilómetros. Acá vemos la intensidad, nuevamente vemos los mismos colores, ¿no? Aquí los colores, ya sabemos, los rojos están relacionados con la lluvia, ¿no? Los verdes son un poco más tenues, puede ser solamente garúa. Sin embargo, aquí tenemos más información, ya no solamente tenemos la parte de la precipitación, sino también tenemos información de la velocidad con la que esta precipitación se está moviendo de manera horizontal. Esta antena que estamos viendo no es totalmente horizontal, tiene una elevación de aproximadamente 4 grados, entonces estamos haciendo un escaneo de aproximadamente, con un disco de aproximadamente 4 grados de elevación, ¿no? Si se dan cuenta, lo que podemos observar es la precipitación hacia el lado del mar, porque la zona de Matucana, la zona de San Mateo, esa zona ya es bastante elevada. Entonces, de acuerdo a nuestra ubicación en Santiago de Tuna, pues lo que tenemos es una gran vista hacia la costa, sin embargo, la parte de atrás, la parte de la montaña, pues la tenemos bloqueada, y eso no lo podemos ver, ¿no? Entonces, lo que se observa, por ejemplo, es que acá tenemos unos verdes y aquí tenemos unos rojos, ¿no? Entonces, definitivamente lo que podemos determinar a simple vista es que si verde se acerca hacia mí y rojo se aleja de mí, puedo observar de que si yo estoy parado aquí como observador en el medio, por un lado veo que se acerca y por atrás veo que se aleja, ¿no? Entonces hay un desplazamiento y un movimiento de la precipitación hasta cierta distancia. Entonces, esta experiencia de tener el radar desde enero hasta marzo del 2018 nos ha permitido analizar distintos casos. El radar, como observaron, se mueve de manera horizontal, pero no solamente hace un único movimiento horizontal, sino que hace además varias elevaciones. Hago 0 grados, 2 grados, 4 grados, 6, 8, 10, lo que yo determine, tal manera que podría tener incluso una reconstrucción en 3 dimensiones de lo que está pasando. Y eso es lo que podemos observar aquí. Si bien estamos aquí en la montaña, en Santiago de Tuna, pues podemos observar, ¿no?, de que tenemos como la precipitación se va desplazando, ¿no? En 2 vistas, para el caso del 15 de febrero de 2018, como vemos a distintas intensidades, cómo se mueve la precipitación. Entonces, esta información nos puede ayudar a hacer estas reconstrucciones en 3 dimensiones. Y hacemos un corte a cualquier elevación, por ejemplo, digamos, este es el 16 de febrero, tenemos aquí la lluvia, está lloviendo en la zona de Chosica con bastante intensidad, ¿no? Unos 60, ¿no? Estamos viendo Caraballo, estamos viendo Punta Hermosa, una de esas lluvias de verano que tenemos aquí en la costa, pues podemos hacer de repente un corte. Digo, hago un corte en esta distancia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que puedo obtener? Y puedo obtener toda esta información. Voy haciendo reconstrucciones de 2 grados a 4 grados y puedo tener no solamente la distribución plana, sino que además puedo tener una distribución en altura de cómo va desarrollándose la tormenta, cómo se va desarrollando la precipitación, lo cual me puede definitivamente ayudar a comprender cuáles son los parámetros físicos y microfísicos que ocurren y que están generando esta tormenta, ¿no? Esa es la idea de tener estas reconstrucciones y tener mediciones de gran resolución. Entonces, ese es uno de los casos, por ejemplo, del radar, ¿no? Del PX-1000. Tenemos varios casos, por ejemplo, ¿no? En este caso podemos ver algunas tormentas en Lima observadas durante el 10 de marzo. Ya pasaron un par de años más o menos, pero estas son
unas tormentas bastante pequeñas. Si observan aquí tenemos unas celdas bastante pequeñitas, ¿no? Pero generaron, yo me acuerdo que salieron algunas de las noticias, hubiera traído al buscado, pero que se generaron tormentas y habían visto relámpagos en la ciudad de Lima, ¿no? Nuevamente, aquí tenemos Villa El Salvador, Punta Negra, San Bartolo, acá tenemos Villa El Salvador, tenemos la zona de Miraflores, y cómo la tormenta se va desplazando desde la montaña hacia la costa, ¿no? También aquí, la zona de Caraballo, la zona San Juan del Lurigancho, o sea, toda esta zona está bastante cubierta, ¿no? Entonces, todo eso se puede observar con el radar en esta ubicación en particular. Entonces, con toda esta experiencia que adquirimos al traer este radar PX1000, el IGP se pone a trabajar en un prototipo. Decide trabajar en el desarrollo de su propio radar meteorológico. Ya teníamos experiencia trabajando con CLER, ¿no es cierto? Hemos construido un radar CLER que trabaja en UHF. Tenemos el radar el Mira, ¿no? Que es un radar perfilador que trabaja a una banda mucho más grande. Entonces, con la experiencia obtenida durante el PX1000, con un financiamiento del FONDES, tenemos el proyecto del desarrollo de un prototipo de radar meteorológico. Este prototipo tiene un fondo aproximadamente de 2 millones de soles y empezó en el 2019. Durante el 2020 ya hemos empezado la implementación del radar y les muestro aquí un poco, ¿no? Más o menos aquí podemos observar dos cosas. Podemos observar dos escaneos. Esto ya es un video que hemos tomado a principio de año, justo antes de que empiece la pandemia y la cuarentena, donde podemos ver que el radar hace dos escaneos. No sé si lo vieron bien. Bueno, primero, antes de eso, el radar también es un radar de banda X, similar al PX1000, sin embargo, trabaja a otra frecuencia, a la frecuencia de 9.345 GHz, tiene una antena parabólica, también, tiene un radio máximo de 60 kilómetros, una resolución de 75 metros, y también va a contar con una doble polarización. Además, bueno, la antena parabólica y el rango máximo de aproximadamente 60 kilómetros. Si observamos y recordamos más o menos el video, si lo vemos de nuevo, por ejemplo, estamos viendo que el radar está haciendo un escaneo horizontal. Hemos seteado que escanee a 0 grados, nuevamente es un radar móvil, lo tenemos apuntado sobre un carro que hemos diseñado nosotros, tenemos un pedestal, tenemos un apoyo aquí, y sobre esta antena es donde va a ir el radón, ¿no? Y vamos a cubrir toda la parte electrónica, toda la parte de transmisión y recepción. Aquí estamos haciendo nuestras primeras pruebas, pero ya vemos más o menos cómo se visualiza el radar, cómo vamos a hacer nuestros primeros escaneos horizontales a las elevaciones que queramos para poder tener esta reconstrucción en 3 dimensiones que queremos del radar, ¿no? Lo siguiente que podemos observar en este video, en el siguiente al costado, lo que hemos podido ver es que el radar no solamente sigue haciendo los horizontales, sino también hace escaneos verticales. Y lo podemos ver nuevamente. Tenemos el radar que se encuentra escaneando de manera vertical, ¿no es cierto? Y aquí en el escaneo vertical, lo que podemos ver es que podemos hacer toda la reconstrucción, así como podemos hacer la reconstrucción en 3D, cogiendo varias elevaciones, también podemos hacer un corte, digamos que tenemos como una torta, ¿no es cierto? Y queremos hacer un corte para ver en alguna dirección, por ejemplo, cuál es la distribución de la precipitación en ese corte, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir el otro tipo de escaneo, ¿no? Entonces, eso es lo que el Instituto Geofísico se encuentra trabajando actualmente en el desarrollo de este prototipo de radar meteorológico. Lo importante es no solo que tenemos que hacer el desarrollo tecnológico, sino que además vamos formando profesionales en el departamento, las áreas de ingeniería, por supuesto, ingeniería en el área de mecatrónica, procesamiento digital de señales para procesar todas las señales que vamos a obtener, para obtener los mismos estimados que nos brinda un radar comercial, ¿no es cierto? Tenemos que también tener nuestros investigadores científicos que van a interpretar estas primeras observaciones con el radar y van a alimentar todos estos, tratar de comprender cómo funciona toda la microfísica que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Y eso es lo más importante. Para comprender y darnos una buena información, tenemos que comprender e investigar qué es lo que ocurre, ¿no? Y eso es
una de las funciones del Instituto Geofísico del Perú. Entonces, ¿cuáles son estas aplicaciones de los radares meteorológicos? Lo primero, desde el Instituto Geofísico del Perú, tenemos nosotros el tema de la investigación científica. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que distribuir, obtener y entender cuál es la distribución espacial de la precipitación. Recuerda que mencionábamos, por ejemplo, que se dieron muchas celdas pequeñitas, muchas pequeñas celdas de precipitación que vimos en el evento de marzo del 2018. Tenemos que comprender y entender la microfísica de la precipitación, cuáles son esas variables atmosféricas que contribuyen a la formación de la precipitación. Tenemos que también trabajar en el tema de la clasificación de los hidrometeoros. No todo es lluvia, no todo es nubes, no todo es nieve, no todo es granizo. Nosotros solo tenemos colores, ¿no? Tenemos una interpretación de valores. Decíamos que tenemos valores entre 40, 60, 70, ¿no? Entonces, ¿a qué corresponden esos valores? ¿Cuándo podemos decir de que estamos hablando de granizo, cuándo tenemos lluvia y cuándo tenemos nieve? Y obviamente, al comprender cuál es la distribución de la precipitación, eso también nos puede servir como entradas a nuestros modelos numéricos, ¿no? Estos radares meteorológicos también nos van a servir para el monitoreo de las condiciones meteorológicas, ¿no es cierto? Y esta es la labor que realiza CENAMI. Entonces, mediante una colaboración bastante cercana con nuestros colegas de CENAMI, el Instituto Geofísico del Perú, pues podría brindarles acceso a la información de donde se encuentren instalados nuestros radares meteorológicos, de tal manera que ellos podrían obtener la información siempre trabajando de primera mano. Cuando el radar, el PX-1000, estuvo instalado en el Cerro Suche, pues definitivamente nuestros colegas de CENAMI también estuvieron trabajando con nosotros, porque la función del servicio meteorológico, que es CENAMI, es el monitoreo de las condiciones meteorológicas, ¿no? Entonces, esta información de lluvias puede servir no solamente para el monitoreo de lluvias, para el pronóstico a largo plazo, para determinar cuáles serían los caudales de ríos, sino también podrían servir para los sistemas de alertas tempranas, ¿no? Tener un radar meteorológico instalado y monitoreando las principales quebradas, pues podría servir definitivamente para un sistema de alerta temprana de huaicos, por ejemplo, ¿no? Para prevenir deslizamientos. Pero obviamente no necesita uno, necesitan varios, ¿no? Y obviamente también, así como para el tráfico aéreo teníamos que tener información para los aviones, para que no se vayan a estrellar, ¿no? También tenemos que saber dónde está la lluvia para que no vayamos a volar dentro de una tormenta, ¿no? Que podría causar accidentes. Entonces, más o menos va así, ¿no? En este caso, tendríamos la investigación científica. Y en la investigación científica, como yo mencionaba, este es un escaneo de un radar que está instalado, que estuvo instalado en Suiza, que les mencionaba yo, ¿no? Que le mostré la fotito justo al principio, que estaba en Alès, en Francia, pues este estaba instalado en Davos, en la zona de nieve de los Alpes suizos. Y aquí, por ejemplo, vemos nuevamente, ¿no? Al hacer el escaneo en vertical, podemos observar dónde se encuentra la capa de fusión, ¿no? Debajo de eso llueve, pero no solamente es la lluvia, sino que tendríamos que tener nuevamente la distribución vertical y la distribución horizontal. Tenemos la velocidad, cómo es que se mueve la precipitación, ¿no? Cómo se está desplazando la lluvia. Y eso nuevamente lo podemos observar aquí. Azul y rojo. En este caso, en el caso anterior era verde y rojo. Pero es lo mismo. La precipitación definitivamente se mueve de este a oeste en este caso, ¿no? Entonces, podemos tener información. Nuevamente, la distribución espacial de la precipitación, la microfísica de la precipitación, la clasificación de hidrometeoros, entradas a modelos numéricos, toda esta información que el radar meteorológico puede brindar nos podría ayudar al monitoreo, pero también al estudio, por ejemplo, del fenómeno del Niño en la costa norte. La Universidad de Piura cuenta con un radar escaneador, ¿no? Que se encuentra instalado en la universidad, que tiene un radio de aproximadamente, creo que 100 kilómetros, ¿no? Y esto nos brinda información de la lluvia, ¿no? Podemos estudiar, si instalamos también este radar, complementamos y lo instalamos en la zona de Huancayo, donde se encuentra nuestro radar, el CLER, y se encuentra el MIRA, podríamos atender no solamente lo que ambos radares miran sobre lo que ocurre sobre ellos,
sino que además podríamos tener una distribución horizontal de toda la dinámica que ocurre en el Valle del Mantaro, ¿no? Entonces, este instrumento realmente puede contribuir muchísimo a lo que sería la investigación científica. Hablamos también sobre el modelo por el monitoreo de la precipitación, ¿no? Para los sistemas de alerta temprana. Y CENAMI definitivamente tiene la misión de realizar el monitoreo, y yo sé que están empeñados en tener una red de radares para el monitoreo, ¿no? Sin embargo, lo que hemos notado es que definitivamente tenemos que tener una buena resolución de las mediciones, ¿no? Muchas veces tenemos mediciones como las que vemos a la derecha, que son obtenidas con el satélite GOES, que se encuentra aproximadamente en una órbita geoestacionaria a 35.790 kilómetros sobre la Tierra, mientras en cambio el radar que lo instalamos en Suche, pues tiene una resolución de 75 metros y se encuentra a unos pocos kilómetros, ¿no? Monitoreando cómo es la precipitación. Entonces, esta información del monitoreo de la precipitación, ¿no?, que realiza CENAMI, pues definitivamente puede ayudar a los sistemas de alerta temprana, como mencioné, al manejo del recurso hídrico. Sin embargo, hay algo que mencionar que nosotros dentro del instituto también estuvimos trabajando, y era que no solamente a través del monitoreo de la precipitación, sino que a través de un modelado numérico, hidráulico, computacional, podríamos predecir, ¿no?, dónde podría ocurrir los huaicos, o cuáles serían las zonas afectadas para los huaicos. Si tenemos el modelo exacto, la cantidad exacta de precipitación, conociendo la topografía de la zona, ¿no es cierto?, realizando un modelo de fricción de cuánto podría aguantar esa quebrada antes de que se empiece a deslizar, ¿no?, nos daría un tiempo para poder determinar, por ejemplo, cuánto tiempo ocurriría el huaico, ¿no?, que hemos visto dentro del fenómeno, durante el Niño Costero, ¿no? Este es un modelado, por ejemplo, que se hizo en la quebrada de Quirio, en Chosica, ¿no? Creo que es lo mismo. ¿Y qué sería importante tener? Por ejemplo, en Estados Unidos se encuentra con una red nacional de radares meteorológicos, se llama NEXRAD, ¿no? Y pueden encontrar en esta página web, pueden encontrarlo. Si ven el mapa de Estados Unidos, hay más de 50 radares distribuidos a lo largo del país, de tal manera de que ellos pueden hacer todo un monitoreo constante de la precipitación, hacer modelos, hacer pronósticos. El servicio meteorológico también hace pronósticos de cuándo sería cuándo va a nevar, cuándo va a caer granizo, ¿no? Si va a ser nieve o si va a ser algún tipo de mezcla líquida de nieve, ¿no? Dónde vienen las heladas, porque tiene una red bastante grande de precipitación y tiene un equipo de investigadores. Esta imagen es de Tulsa, en Oklahoma, y aquí se encuentra el estado de Arkansas. Acá tenemos Oklahoma, acá tenemos Arkansas, y acá está el radar instalado. ¿Qué podemos ver? Cómo se desplaza la precipitación. Tenemos toda la información, ¿no? Y esta información la maneja el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no?, el National Weather Service, ¿no? Entonces, esa es la información que deberíamos tener. Finalmente, como lo había mencionado, tenemos este monitoreo de tráfico aéreo. Esta es una imagen como la del GOES, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, condiciones bastante fuertes de precipitación, ¿no? Este es, por ejemplo, el 22 de enero del 2020, ¿no? Entonces, si es que vamos a volar de una ciudad a otra, pues es importante conocer cuáles son las condiciones meteorológicas, ¿no? Porque yo recuerdo y he visto cuando he viajado, por ejemplo, a algún viaje, por ejemplo, a Huancayo o a algún lado, ¿no? Te dicen, no, solamente volamos durante ciertas horas del día. No se puede volar porque está nublado. No se puede volar porque el piloto solamente puede aterrizar cuando tiene visión directa, ¿no? Entonces, yo creo que esta información que manejan los aviones, es que tienen algunos radares, ¿no? Los operadores en tierra también deberían tener esta información de las condiciones meteorológicas, que definitivamente nos ayudaría a manejar y conocer mejor el tráfico aéreo para evitar que los aviones se desvíen demasiado y optimicen las lluvias, ¿no? Sabemos que está lloviendo, pero no sabemos cuánto. Y esa información es importante conocerla. Entonces, ya para terminar,
Les cuento que, bueno, el IGP cuenta con una experiencia en el desarrollo tecnológico de radares y otra instrumentación, y a través de alianzas estratégicas con equipos de investigación, estamos tratando de mejorar estos estudios y estas investigaciones que estamos haciendo con una tecnología que es bastante nueva para nosotros y que todavía y está en constante desarrollo a nivel mundial, ¿no? Las aplicaciones, como les decía, investigaciones científicas, monitoreo para sistemas de alerta temprana basados en el conocimiento del peligro geofísico, quizá monitoreo del tráfico aéreo. Puede haber muchas más, pero esas son las primeras que han venido un poco a mi mente, ¿no? Y que el Instituto Geofísico del Perú, desde su desarrollo, podía aportar. Y, bueno, los dejo con esto. El IGP, en coordinación con la Católica, va a organizar un curso entre el 25 de septiembre al 14 de octubre, que se llama Estimación y Monitoreo de Precipitación por Radar. Así que estén atentos cuando salga la información de esto, y desde el IGP seguimos haciendo ciencia para protegernos y ciencia para avanzar. Gracias. Muchas gracias, Dani, por la muy buena presentación. Yo quería remarcar el hecho de que este tipo de desarrollos nos dan capacidades únicas, no solamente en el país, sino en la región. El hecho que desde el Perú nosotros podamos desarrollar este tipo de tecnologías, no solamente como si fuera una copia de un radar, sino más bien innovando en las diferentes técnicas que se utilizan para el análisis de las señales y buscando diferentes aplicaciones, pues nos ponen a la vanguardia del desarrollo de la tecnología a nivel mundial. Y yo creo que ese es uno de los principales aportes que desde el Instituto Geofísico se vienen realizando hacia la comunidad científica internacional desde sus orígenes con el primer radar ionosférico que se tiene, que es el radar de Jicamarca, y con la serie de radares que se han venido desarrollando en el instituto. Ahora, para continuar con nuestra ronda de panelistas, le voy a dar el pase a nuestro primer panelista, que es el coronel FAP Rafael Vera Medina, director de Meteorología Aeronáutica de la Fuerza Aérea Peruana. Por favor, coronel, encienda su cámara y su micro para dar sus comentarios sobre el tema. Primero, felicitar al IGP por su próximo aniversario. Felicitar al doctor Dani Escipión por la exposición tan ilustrativa, pero que además muestra algo muy importante, ¿no? La necesidad del equipamiento y el desarrollo de capacidades para poder trabajar o de alguna forma pronosticar, ofrecer pronósticos acerca de los efectos negativos o que eviten efectos negativos a partir de desastres que son causados por fenómenos naturales. Particularmente creo que esta es una herramienta que desde la perspectiva de la Fuerza Aérea la vemos, como ustedes saben, nosotros somos una entidad del sector defensa que más bien apunta hacia el lado operativo, ¿no? Nosotros estamos buscando seguir el camino que ustedes ya han emprendido. Si bien es cierto, la Fuerza Aérea tiene una gran experiencia en radares que data de por lo menos unas 5 décadas, son radares para otros fines, ¿no? En radares meteorológicos la experiencia ha sido, o sea, es nula, salvo la visita que tuvimos hace un par de años, obtuvimos acá un radar, un mini radar, bueno, que empleó por muy poco tiempo. Quisiera quedarme con el tema que el doctor Escipión mencionó respecto de la utilización de esta herramienta para el tráfico aéreo, ¿no? Esto para nosotros es importante porque, y también con lo que usted apuntó, el moderador, respecto del desarrollo de nuevas técnicas, es decir, la investigación en materia de aplicación o la investigación en cómo vamos a usar el radar, nos lleva al desarrollo de nuevas técnicas, y es lo que nosotros buscamos principalmente. Para nosotros como una entidad del sector defensa que opera
todos los medios aéreos con los que cuenta el Estado, los medios aéreos militares, por supuesto, no solamente se ve afectado por precipitaciones, estamos hablando también de otros fenómenos muchísimo más peligrosos, como la cortante de viento, la cizalladura de viento. Este para nosotros es sumamente importante porque más allá de, digamos, de probablemente una célula de tormentas, pues podríamos atravesarla, dada la experiencia de los pilotos y dado que también las aeronaves vienen ya implementadas con radares meteorológicos. El problema son los otros efectos, y esto en ese sentido creo que lo que mencionó el doctor Escipión como una tercera utilidad desde el punto de vista operativo es muy importante. La Fuerza Aérea está en un intento, estamos haciendo un esfuerzo bastante intenso con la finalidad de poder incursionar en esto. De hecho, estamos trabajando ya en las posibilidades de también adquirir radares meteorológicos, pero también con un doble objetivo, ¿no? Vuelvo a reiterar, no solamente el desarrollo de nuevas técnicas, sino también el tema de construcción de capacidades. Un aspecto importante que mencionó Escipión fue no solamente es válido contar con el equipo, sino también contar más con un personal altamente calificado que pueda no solamente emplear los productos que un radar ofrezca. Bueno, para el caso nuestro, son radares comerciales que vienen ya con un software determinado, sino que también estamos buscando que el equipo también sea, digamos, en términos de arquitectura electrónica, en términos de los algoritmos que emplea, sea abierto, de manera que nosotros podamos usar el raw data o la información cruda y poder de alguna forma trabajar también la investigación, como dijo el doctor, la microfísica, poder investigar la física del fenómeno con mayor profundidad, ya que el efecto que tienen nosotros en la actividad aérea es particularmente importante cuando se trata de fenómenos que se encuentran por ejemplo, en nubosidad del tipo convectivo, que es básicamente donde queremos actuar, ¿no? Por otro lado, para nosotros es importante, no quisiera que se perdiera, estamos hablando de la costa, nosotros también estamos pensando que es importante mirar la selva. La selva es un área muy importante, si bien es cierto digamos, las ciudades comparadas con el tamaño que existen allí, comparadas con el tamaño que tiene la costa, son definitivamente pequeñas, pero también la actividad aérea también es significativa, por lo cual creo que el desarrollo o el empleo de esta tecnología y el desarrollo de capacidades y nuevas técnicas, en definitiva, contribuiría significativamente a la seguridad operacional, es decir, la seguridad, en garantizar la seguridad en la ejecución de operaciones aéreas. Y por qué no, eventualmente, no solo con las operaciones aéreas militares, sino soy un creyente de las alianzas estratégicas para poder contribuir también con la actividad aérea civil. Es un poco, es mi comentario describiendo un poco lo que la Fuerza Aérea está buscando y que creo que sintoniza perfectamente. Definitivamente el Instituto Geofísico viene trabajando con esto hace muchos años, pero creo que sintonizamos y creo que de ser el caso y poder lograr nosotros adquirir el equipamiento también adecuado, creo que podemos contribuir definitivamente a los trabajos, a muchas de las metas que el IGP tiene y que creo que como Estado deberíamos buscar también para apoyar, sobre todo cuando se trata de la presencia de fenómenos meteorológicos que generan
o que tienen efectos negativos en la ciudadanía, en el sector productivo, etc. Eso es, yo creo, es mi comentario acerca de la exposición. Les agradezco más bien por haberme escuchado. Muchas gracias, coronel Rafael Vera, por el comentario. Totalmente de acuerdo en que lo importante de este tipo de desarrollos es que la información sea también de libre acceso en este caso, para todos los peruanos, ¿no? Para que las diferentes instituciones también puedan utilizar esta información, no solamente pensando en las mediciones que pudiera realizar el radar, sino también en la electrónica que se ha utilizado para el desarrollo, los algoritmos que se utilizan para el análisis de los datos, y que toda esta información pues sea de libre acceso para todos, ¿no? De hecho, esa es nuestra responsabilidad en parte al ser una institución del Estado. Le doy ahora el pase al ingeniero Nelson Quispe, subdirector de predicción meteorológica del CENAMI. Primeramente, quiero agradecer la invitación para conformar esta mesa tan importante y felicitarle por este mes de aniversario al Instituto Geofísico del Perú. Bueno, en el caso del servicio meteorológico, como bien saben, una de las misiones es justamente proveer productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, sobre todo que sean confiables y más aún que sean oportunos. Esto es una forma de dar información hacia la población a fin de prevenir diferentes hechos lamentables. Bueno, en el servicio meteorológico, en el caso del pronóstico del tiempo, quien habla es el director del área de pronóstico a corto plazo. Ya tenemos alguna historia de lo que se refiere especialmente al pronóstico de corto plazo. Allá un poco más de 5 años, nosotros haciendo los pronósticos extendidos a 3 días, vimos conveniente hacer el pronóstico a más corto plazo, es decir, a horas. Entonces, la información que disponíamos, desde luego, era limitada, pero contando sobre todo, como ya muy bien lo han dicho los expositores anteriores, es justamente el personal técnico que uno dispone, personal con amplia experiencia, con conocimientos y más aún con ese propósito de querer proyectarse un poco más hacia adelante, ver y poder investigar y tener ese reto de querer ofrecer más. Entonces, ya en el hemisferio norte, muchos años atrás, se viene trabajando con lo que concierne a pronóstico a cortísimo plazo, lo que se llama el nowcasting. Sin embargo, en nuestro país, como bien sabemos, ya años atrás no teníamos las herramientas suficientes, lo único que disponíamos era el satélite, la información del satélite, en este caso para esos años era del GOES-13. Información, como bien saben, tiene una resolución bastante pobre, información de resolución de 4 kilómetros y la mayor captación de serial visible de 1 kilómetro. Era digamos, la información mucho más cuasi real, porque la información que entraba es cada media hora o 3 horas. Esta información fue muy rica en aquellos tiempos porque con ella podíamos analizar y hacer ciertos algoritmos para poder pronosticar lo más pronto posible, aproximadamente a 2 horas. Saber dónde son las áreas de posible impacto, posible fenómenos más severos. Y con esta información pudimos sacar lo que llamamos el nowcasting. Pero un nowcasting, de alguna forma, diría, bastante limitada, pero era una forma ya de brindar información. Un gran reto lo tuvimos el año 2017, este verano, como se sabe, en 2017 tuvimos el Niño Costero, las actividades de lluvias en la zona no solamente en la zona norte, inclusive hasta las zonas de Ica, un poco más hacia el sur, era de lluvias muy importantes, como bien todos saben. Entonces pudimos desenvolvernos con esta actividad del nowcasting y con información limitada de las imágenes de satélites. Y diríamos que nos dio buen resultado con la poca información que teníamos. Otra información importante son las estaciones meteorológicas automáticas, donde
tienen, por cierto, tienen cierto retraso, pero sin embargo es de gran ayuda. Luego de este gran red de descargas eléctricas, es decir, puntos de descargas eléctricas donde nosotros podamos superponer las imágenes de satélites y saber si es un poco más, digamos, un poco más fina, podríamos decir de alguna forma. Ya podríamos proyectar muy importante que es los Andes. En el Perú, una de las limitantes para hacer el pronóstico es los Andes, porque esta nos va a dar una gran dificultad para poder saber qué es que nos depara pasando 5 kilómetros más hacia el sur, la ubicación de las cuencas, el sentido, genera grandes cambios cuando uno realiza el pronóstico del tiempo. Entonces, la gran ayuda fue las descargas eléctricas porque podíamos saber en qué sentido o hacia dónde se dirigen estas tormentas y podríamos proyectarnos a 1 o 2 horas antes para poder generar esta información. Entonces ya de ahí llega una experiencia que también muy bien Dani lo contó acerca de la ocurrencia de las descargas eléctricas que ocurrieron muy cerca aquí de Lima, más o menos camino hacia Lurín, las partes altas, que la experiencia fue justamente que la imagen de satélite no lo detectan. Justamente, como hablan, es la resolución. La resolución es muy importante en esto. Estamos hablando la resolución de metros en lo que concierne al radar meteorológico, mientras que en un satélite meteorológico estamos hablando de resoluciones de kilómetros. Esto es muy importante porque este radar que se tuvo en el Cerro Suche solamente fueron 2 meses, un poco más, pero sí nos dio una gran experiencia porque también estuvimos viviendo ese momento de poder reconocer la importancia de esa información mucho más rápida, no solamente cuestión de minutos, y la resolución muy se puede detectar las zonas de ocurrencia de estas descargas o donde hay más lluvia o menos lluvia y saber hacia dónde se dirigen. Entonces, eso hace que próximamente, eh, cuando logremos tener esos radares a nivel nacional y hacer una descripción total, aunada, no solamente radares, porque para poder cubrir a nivel nacional se necesitan muchos radares debido a la topografía misma del Perú. Y para tener toda una generación de información se hace todo un conjunto de herramientas. Estamos hablando de radares meteorológicos, estaciones meteorológicas automáticas, estamos hablando también de ahora, de la información del GOES 16, que por cierto ya ingresa cada 10 minutos. Sin embargo, todavía la información de, digamos, la frecuencia y la resolución espacial aún sigue siendo algo limitado porque de los 4 kilómetros ahora está en 2 kilómetros, información para poder hacer un análisis bastante fino e importante, ¿no? Nosotros ya estamos realizando ese trabajo de lo que se refiere a un trabajo mucho más minucioso con el satélite GOES 16. Yo tengo acá un par de figuras, no sé si será posible presentarlo. Por ejemplo, este es uno de los primeros productos del nowcasting que hemos realizado y se realiza exclusivamente con imágenes de satélite. Simplemente con el infrarrojo vemos los techos de las nubes, qué tanto está elevado, ya se ha hecho obviamente una calibración con los datos en superficie para ver qué tipos de nubes o las elevaciones y qué tipos de tormentas nos pueden generar. Y además una calibración para pronosticar las próximas 2 a 3 horas con el modelo numérico. Entonces, esta información es muy importante porque nos ayuda a ver y proyectarnos las próximas 3 horas y cómo va a ser el desplazamiento de esos núcleos de convección. Esa información se le remite en forma horaria a todas las entidades públicas y también está disponible en la página web.
Sin embargo, como ahora ya disponemos de información del satélite GOES-16, que es muy superior al GOES-13, con resolución temporal de 10 minutos, también la resolución ha crecido enormemente, de los 4 kilómetros se va a 2 kilómetros, y 4 por 4, digamos, son 16 kilómetros, o sea, 2 por 2, estamos hablando de 4 kilómetros cuadrados, en el otro era 16 kilómetros, imagínense el porcentaje de cambios iba bastante abismal. Esta información no solamente contiene los 4 canales que bueno, 5 canales que se trabajaban anteriormente, ahora tienes 16 canales a disposición, o sea, puedes hacer una serie de algoritmos muy grandes, pero ojo, hay que tener en cuenta, aún sigue siendo limitada a comparación de un radar. El radar tiene que ser el complemento para la mayor eficacia, diríamos, en determinar las zonas que pudieran ser afectadas. Esto ya es una elaboración que ya se está realizando en los nuevos productos, donde se utilizan no solamente la imagen de 4 canales que se utilizaba anteriormente, ahora se procura utilizar la mayor cantidad de canales, incluyendo el polvo que hay, tenemos del vapor de agua, sino también hay levantamiento de polvo cuando hay ascenso vertical. También en algunos puntos tenemos las descargas eléctricas, o sea, hay una serie de combinaciones que se pueden realizar en todas las zonas, la cereza de la torta, podríamos decir, es el radar. Es justamente donde esta va a definir exactamente con mayor precisión las zonas que pudieran ser afectadas y hacia qué movimiento da. Inclusive con una buena calibración se puede determinar qué cantidades de precipitaciones se pueden presentar. Otra limitante en los radares meteorológicos es nuestra topografía. Es tan variable que para poder cubrir a nivel nacional, diríamos, necesitaríamos muchos radares. Y por eso es lo que les menciono, es hacer una combinación de todas estas herramientas para poder a futuro tener una mejor precisión y pronóstico, ¿no? La verdad, yo felicito al Instituto Geofísico que sigue investigando, parte de su función investigar y ver nuevas perspectivas en esta información del radar meteorológico. Igualmente nosotros seguimos trabajando para brindar un mejor servicio, más confiable y más oportunos, sobre todo más oportunos para poder prevenir hechos que no quisiéramos, ¿no? Bueno, nuevamente agradezco y felicito por este aniversario del mes de julio hacia el Instituto Geofísico del Perú. Muchas gracias. Nelson, muchas gracias por los comentarios. De hecho, las aplicaciones relacionadas con el pronóstico del clima, pues son de las primeras que tenemos en mente para este radar meteorológico, ¿no? Y poder coordinar de la mano con el CENAMI para poder mejorar inclusive los pronósticos que se podrían realizar en un futuro y justamente la idea de contar con un radar móvil es poder desplazarlo a diferentes lugares según las necesidades que se tengan, tanto para la investigación como para aquellas que puedan tener nuestros aliados en este proyecto. Y de hecho, otra de las aplicaciones importantes para este tipo de radares están relacionadas con el tema del control de tráfico aéreo. Y es por ello que ahora le doy pase al ingeniero Jorge Bautista Sotelo, jefe del área de meteorología y aeronáutica de Corpac, para que nos dé sus comentarios sobre este tema. Adelante, ingeniero Jorge Bautista. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, para saludarlos por sus aniversarios del Instituto Geofísico del Perú y también para saludar al doctor Dani Cipión por la excelente exposición que nos ha dado sobre los radares y cómo estos nos ayudan a mitigar los riesgos frente a desastres naturales, inundaciones, etcétera, ¿no? Y en nuestro caso, ver la aplicación en la parte de la aeronáutica, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac, tenemos radares exclusivos para el control de tráfico aéreo. En la parte que me compete, que es la parte de meteorología aeronáutica, estamos nosotros, ya nos han aprobado un anteproyecto para la compra de 2 radares meteorológicos, ¿no? Para la parte de Iquitos y para la parte del nuevo aeropuerto de Chinchero.
En ese sentido, nosotros estamos, ha sido aprobado, como les dije, este anteproyecto y lo hemos mejorado y está ahorita en el directorio para ver ya que sea una realidad, ¿no? Para que salga ya el proyecto y iniciar todos los trámites respectivos para adquirir estos radares, ¿no? Es muy importante para nosotros porque el tiempo en la aeronáutica es inherente. Un vuelo en el Perú demora el más lejos hacia Tumbes, hacia Tacna, hacia Iquitos, hora y media, y nosotros no podemos demorarnos muchos en los pronósticos porque esto es rápido, la aeronáutica es rápida, ¿no? Entonces, el radar nos va a ayudar a conocer en tiempo real, por ejemplo, el tipo de precipitación, la intensidad de precipitación, si es sólida, si es líquida, los vientos, ráfagas de vientos, vientos de cizalladura. ¿Por qué queremos ponerlo, por ejemplo, en Iquitos, ¿no? En Iquitos tenemos una zona extensa, tenemos muchísimos llana extensa, tenemos muchísimos vuelos locales, ¿no? Entonces, cuando ocurren, por ejemplo, los friajes, para nosotros es muy difícil pronosticar. Ahí llega una línea de inestabilidad hacia la selva, bien al norte, y es muy difícil de pronosticar estos friajes que traen como consecuencia para la aeronáutica vientos de distintas direcciones y que ha traído consigo, nos ha traído muchos accidentes, y el pronóstico es muy difícil. Pero contar con un radar sería muy importante porque vamos a barrer unos 200 a 300 kilómetros, ¿no? Entonces nos va a permitir conocer en tiempo real la distribución de los vientos, ¿no? Tanto en la horizontal como en la vertical. Nosotros realizamos pronósticos de muy corto plazo, pronósticos cada hora, durante 24 horas en Iquitos, pronósticos cada 2 horas, pronósticos cada 6 horas. Pronosticamos viento, pronosticamos tiempo presente como lluvia, niebla, neblina, pronosticamos cantidad y altura de base de nubes, temperaturas y presiones, ¿no? Que es muy importante para la aeronáutica, ¿no? De verdad que si logramos adquirir estos radares, nos va a servir muchísimo para la seguridad y mitigar los riesgos, para planificar mejor los vuelos, ¿no? Como les dije, un vuelo de Lima a Iquitos, hora y media, y no podemos demorar nosotros mucho en realizar los pronósticos. También tenemos planificado nosotros comprar una red de estaciones lidares para Cusco, para Puerto Maldonado, para Juliaca. Es muy importante también estos sistemas lidares, ¿no? Nosotros tenemos 4 oficinas que pronostican a nivel nacional. Una se encuentra en Iquitos, una se encuentra en Arequipa, una se encuentra en Cusco y la principal se encuentra en Lima. Estas 4 oficinas han desarrollado sus pronósticos numéricos para poder realizar estos pronósticos a muy corto plazo. Sin embargo, para hacer las corridas sería muy importante, para hacer las verificaciones, contar con los productos del radar. Sería excelente, ¿no? Para poder también estos modelos numéricos poderlos realizar a nivel nacional, ¿no? Tenemos una red de 32 estaciones meteorológicas, de ellas 8 poseen estaciones automáticas EIWOS, estaciones que tienen sistemas para detectar rayos, nos permiten visualizar nubosidades muy bajas, nos permiten también, detectan visibilidades también muy bajas cuando hay neblina en metros hasta 2 kilómetros, ¿no? Tenemos a nivel nacional, como le dije, 33 estaciones automáticas con un sistema AWS-310 Vaisala, muy bueno, y también que nos dan tendencias, pronósticos de tendencia, ¿no? Realmente para nosotros, para
la aeronáutica, el radar sería, como les dije, muy importante para ver. Nosotros tenemos que realizar pronósticos de muy baja altura, de 300 metros hacia la superficie, pronósticos de viento. Estos pronósticos en la aeronáutica se llaman pronósticos GAMET, para los vuelos locales que tenemos muchos en la selva, ¿no? Tenemos a los 360 grados, teniendo como punto a Iquitos, tenemos infinidad de pueblos y todos, sobre todo en esta época de pandemia, se han incrementado los vuelos locales, ¿no? Estrecho, Angamos, Trompeteros, Andoas, Huepí, ¿no? Y se barran los 360 grados teniendo como punto central a Iquitos. Y todos requieren de información meteorológica. Y cuando es una emergencia, requieren inclusive conocer si en tiempo es malo para saber cómo van a volar, porque tienen que salir, es una emergencia, ¿no? Entonces, bueno, yo felicito mucho al IGP por estos estudios que viene realizando, y sería muy bueno coordinar con ellos para ver que nos asesoren, ¿no? Para las compras de estos radares, o de repente ellos están ya desarrollando algo que podría interesarnos y de repente gestionar algún tipo de convenio, ¿no? Con ustedes, ¿no? Nuevamente, para felicitar al Instituto Geofísico por su aniversario y por la exposición muy importante del doctor Cipión, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge Bautista, por los comentarios. De hecho, sería muy importante lograr establecer esta colaboración con Corpac para poder nutrirnos mutuamente de las experiencias que tenemos. El desarrollo que venimos haciendo de este radar meteorológico, de hecho, es una primera experiencia en el país en términos de desarrollo. Ya el país cuenta actualmente con un radar de este tipo, el cual está en la Universidad de Piura. Sin embargo, el radar que venimos desarrollando en el IGP sería el primero que se viene desarrollando completamente con instrumentación desarrollada por nosotros mismos, con algoritmos desarrollados por nosotros mismos, por peruanos. Para comentarnos ahora un poco sobre justamente esta experiencia de este radar que ya existe en la Universidad de Piura, tenemos la participación del doctor Rodolfo Rodríguez, quien es profesor de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Por favor, Rodolfo, adelante con tus comentarios. Por favor, prende tu cámara y te escuchamos. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes a todos los que están en la sala. Bueno, para empezar, reitero mi felicitación muy efusiva al Instituto Geofísico del Perú por sus 98 años de vida institucional. Al Instituto Geofísico del Perú me une desde la década de los 80, a mediados de la década de los 80, justamente en la aplicación de un radar perfilador de vientos acá en el norte del Perú, ¿no? También felicito la exposición de Dani, y muy interesante, sobre el desarrollo de esta tecnología de los radares. Se ve que se ha pegado un salto muy importante, salto tecnológico muy importante de desarrollar sistemas de radares con uso de frecuencias por encima del gigahertz, ¿no? Porque, como se ha mencionado, se han hecho desarrollos tecnológicos con radares para monitoreo de la atmósfera, pero con frecuencias por debajo de 1 gigahertz. Y este es un gran reto en realidad, porque es utilizar otras tecnologías. Como hemos visto, se utilizan también otro tipo de antenas para las aplicaciones meteorológicas, ¿no? Se usa principalmente, y como hemos visto en los ejemplos que ha dado Dani, antenas parabólicas, ¿no? De tal manera que es un gran desarrollo tecnológico, y
y también como se ha expuesto, esto debe venir acompañado del desarrollo y capacitación de recursos humanos nacionales que sepan diseñar, desarrollar, aplicar y procesar los productos que dan este tipo de herramientas. Bien, como comentaba Marco, aquí en la Universidad de Piura hemos instalado un radar de lluvias que es del tipo escaneador, ¿no? Es un radar que tiene un alcance de 100 kilómetros de distancia con una resolución de 100 metros y está ubicado en el campus de la Universidad de Piura, ¿no? Este fue un proyecto que lo planteamos a mediados del 2017, justo después de la ocurrencia del niño de ese año, del niño costero de ese año, y felizmente fue aprobado y su desarrollo e implementación duró 2 años, de tal manera que este radar lo hemos inaugurado en mayo del año pasado y ha servido para observar las lluvias que han ocurrido, en realidad han sido pocas las lluvias que han ocurrido en la región Piura este verano del 2020, ¿no? Pero de todas maneras ha servido para ver la dinámica de esas lluvias y también verificar la sensibilidad del sistema, ¿no? Bueno, y como ya se ha mencionado, este tipo de radares permite hacer la estimación de lluvias en periodos de interés, ¿no? O sea, uno puede escoger los días, los meses en los que quiere analizar la lluvia para una determinada, de una determinada región, puesto que son instrumentos que tienen una alta resolución, tanto en tiempo como en espacio, ¿no? De tal manera que se puede analizar la precipitación, los acumulados a nivel de microcuenca y también a nivel, si hablamos de división política, a nivel distrital, ¿no? Luego también se estima la intensidad de las precipitaciones. Esta variable permite evaluar el potencial de erosión de una determinada microcuenca o cuenca y los caudales en el área de cobertura del radar, ¿no? Permita también mostrarle al público las animaciones con las que está evolucionando la lluvia casi a tiempo real, y como ya se ha mencionado, este radar de por sí es un sistema de alerta temprana en el área de su alcance, ¿no? Y por otro lado, también son importantes los productos que de estos sistemas se obtienen, ¿no? Como ya se ha explicado, trazas de celdas, de precipitación, manejos en los sistemas de las cuencas. Acá en Piura tenemos, por ejemplo, 2 reservorios importantes, el reservorio de Poechos y el reservorio de San Lorenzo, que con este tipo de sistemas pueden mejorar su manejo en cuanto a lo que es la contribución de agua de los ríos a esos reservorios, y también favorecer un mejor manejo de esos recursos de agua que, como sabemos, sirven mucho para la agricultura. Por último, indicar que un importante
contribución de estos equipos es determinar y estimar los niveles de erosión en las microcuencas, y también permite estimar niveles de sedimentación de los ríos y quebradas, ¿no? Mediante los productos que este sistema envía y detecta en tiempo real, como hemos mencionado, ¿no? Entonces, nos permite conocer la distribución espacial de la intensidad de la precipitación, que es un factor crucial para evaluar la erosión y sedimentación de los suelos, desde luego estimar las precipitaciones y posibles inundaciones, ¿no? Y el total de la precipitación para evaluar potenciales de recurso hídrico y su almacenamiento, y también contribuir a determinar peligros en los poblados que estén amenazados por crecidas o desbordes de las quebradas y los ríos, ¿no? Bien, esto es todo lo que quería comentar. Felicito al equipo del IGP que está detrás de este desarrollo tecnológico en el Radio Observatorio de Jicamarca, y que, como dije al comienzo, es un salto muy importante tecnológico que se está haciendo en el desarrollo de los radares en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. De hecho, como mencionas, las aplicaciones que surgen a partir de poder contar con un instrumento como un radar meteorológico son varias, ¿no? Y los productos que este instrumento puede generar para diferentes aplicaciones, desde la aeronáutica hasta la agricultura y otras, son múltiples. Así que es claro que los beneficios que este tipo de desarrollos traen para el país serán de bastante utilidad en el futuro. Ahora, para continuar, tenemos los comentarios del coronel FAB, Julio Villafuerte. Él es su director del Centro de Altos Estudios Nacionales del CAEN. Por favor, coronel, adelante con sus comentarios. Muchas gracias, Marco. Te agradezco mucho por la presentación. Agradecer a Dani también por la invitación. Felicitar al IGP por sus 98 años, su aniversario, de traer ciencia geoespacial y meteorológica, etcétera, a todo el país. Tiene mucha historia, mucho respeto, y tengo el gusto de haber trabajado mucho con ustedes, con muchos que estoy viendo acá. Acerca de la exposición de Dani, obviamente tan ilusionado como yo en el uso de los radares meteorológicos en nuestro país. Bien me ha tocado Rafael y Nelson, la necesidad de tener estos equipos acá y sobre todo utilizarlos como un soporte para el pronóstico final. El doctor Rodolfo Rodríguez bien lo ha hecho también, al igual que el ingeniero Bautista. Se abre una gama de información para los diferentes usuarios que tenemos, ¿no? Generar ciencia no solamente en este caso, en mi caso, para la Fuerza Aérea, implica que esa ciencia también es útil o se duplica la información hacia otras instituciones. En ese sentido, estoy bastante contento por el gran avance que hemos tenido, pero aunque parezca mentira, si me permiten, les voy a comentar cómo trajimos por primera vez un radar banda X acá al Perú. Fue a raíz del Niño Costero, como si no me equivoco, Nelson lo comentó, o el doctor Rodolfo Rodríguez. Nosotros estábamos en el COEN durante la emergencia, y ya al terminar prácticamente la emergencia, se acercó una persona de la Embajada de Estados Unidos a decirnos que podían traer en unos meses un radar
banda X, pero en ese momento ya prácticamente la situación ya estaba bajando de los efectos y la logística, a lo que quiero apuntar como parte final y quizás una conclusión, es que también tiene un tiempo, ¿no? También tiene un tiempo de análisis y de práctica. La cosa que, lo cual quizás muchas personas no lo vemos. Quizás por eso, creo yo que en este caso, el gran esfuerzo que hace el IGP en generar este radar, yo creo que debe ser paralelo con la parte operativa que exige Nelson, que exige el doctor, el ingeniero Bautista, que exige Rafael, que exige el IGP en la parte agrícola, que es la operatividad de la información, ¿no? Paralelamente, generar un radar que en estos momentos, ojalá Dios quiera sea pronto, el radar del IGP, es un prototipo al final, ¿no? No tenemos todavía la posibilidad, quizás vamos a tener, pero va a tomar unos tiempos para generar ya este equipo en serie. Ese espacio de tiempo debemos cubrirlo, porque el día a día nos gana. Y lo decimos, mire, desde cuando Dani y yo, y Yamina, y los demás estamos tratando de adquirir radares con la finalidad de atender a nuestro país, y han pasado más de 6, 7 años. Entonces, creo yo que hay oportunidades en las cuales no debemos aprovechar. Ya, gracias a Dios, la gente de Corpac ya está teniendo la posibilidad de adquirir radares para Iquitos, que es una zona muy importante para nosotros, tanto en la parte operativa, también en la Fuerza Aérea, como esa información. ¿Se imaginan que ya soñemos un poquito que Corpac tenga el radar en Iquitos? No solamente va a ser para las operaciones aéreas, ¿no? Estoy segurísimo que esa información debería ser replicada primero a la Dirección Regional de Iquitos del CENAMI para sus pronósticos y atención a todo el país en esa zona, y así sucesivamente, ¿no? Pero en todo caso, que tener un centro de integración de esa información. Eso también lo tenemos planeado, tenemos propuestas muy interesantes. A raíz de este radar, como les dije, se generó varias consultas con el Alto Comisionado de la Reconstrucción con Cambios, solicitando este tipo de atenciones de radares que sí les gustaron, pero lamentablemente todo queda en el camino. Eso es lo que tenemos que mitigar. Ahí tenemos que quizás paralelamente a la tecnología nacional, tenemos que ir trabajando desde ya una respuesta concreta para así juntar después las dos y hacernos más potentes y fuertes, creo yo. Desde el CAIN, como les digo, ahora soy su director en el Centro de Altos Estudios Nacionales. También tenemos la necesidad de crear ciencia, pero apuntando más al desarrollo más académico y a la defensa nacional y al desarrollo, en la cual estamos también a disposición de ustedes con el IGP para hacer los convenios que sean necesarios para publicar sus estudios con el fin de mejorar y desarrollar pues esta ciencia que nos apasiona, por lo menos a lo que estamos viendo y lo que estamos conversando. También tuvimos la suerte, ya para terminar de contarles, la posibilidad de este radar banda X, a la cual no es un mini radar definitivamente, porque es un radar de 100 kilómetros a la redonda. Creo que es un radar bastante potente. Lo llevamos a diferentes sitios con una intención muy interesante, con la intención de que puedan, los usuarios puedan palparlo. Fuimos a Trujillo, fuimos a Piura, ahí tuve la suerte de conocerlo al doctor Rodolfo Rodríguez. La Fuerza Aérea también está apoyándolo de alguna manera, está a disposición de él, con nuestros meteorólogos allá. Fuimos a Pisco, fuimos a Chosica, a tratar de ver. Lamentablemente este radar, en ese momento no había muchas precipitaciones, pero sí nos sirvió para la parte logística, sí nos sirvió para saber qué software es, cómo funciona, lo utilizamos, lo probamos, el traslado, la instalación, y esa experiencia, sobre todo la parte técnica, la parte mecánica, que la Fuerza Aérea sí tiene capacidad de técnicos
altamente calificados para apoyar este tipo de trabajos. Nos dimos ya los tiempos y las medidas que están a disposición de ustedes para mejorar y avanzar juntos en la mejora de la ciencia, en este caso aeroespacial del país. Nada más, mi estimado Dani, te agradezco mucho por la invitación. Estamos a disposición de ustedes como siempre, y desde el CAEM, feliz 98 años al IGP, ¿no? Gracias. Muchas gracias, coronel Julio Villafuerte, por sus comentarios. Es cierto, el tema de logística y de capacitación digamos, requiere de bastante tiempo. Y de hecho, como Dani comentaba, el inicio de este proyecto realmente no comenzó hace un par de años, sino comenzó ya hace 6 o 7 años, cuando decidimos comenzar a desarrollar un primer radar perfilador de vientos que lo llamamos CLER. Y es que la necesidad de desarrollar capacidades era importante. Como ha mencionado, el hecho de desarrollar un radar en banda X no es lo mismo que desarrollar un radar en otras frecuencias. El instituto ha tenido bastante experiencia en desarrollar radares de tipo VHF, HF, ionosféricos, pero para poder trabajar en radares de banda X tuvimos que primero pasar por este radar CLER, que era un radar de UHF, un primer desarrollo que hicimos, y eso nos dio la confianza y el conocimiento necesario para luego poder pasar a este segundo desarrollo que venimos haciendo, ahora ya con un radar móvil. Y de hecho hay un montón de experiencia en cuanto a la logística para comprar las partes y conseguir todo lo que se requiere para poder dar inicio a este desarrollo. Sin embargo, también es cierto, como usted menciona, este es un prototipo. Sin embargo, es parte de toda una serie de esfuerzos que se vienen desarrollando o realizando en el país. La UDEP ya tiene un radar meteorológico, tanto la Fuerza Aérea como Corpa, como Cenami vienen desarrollando proyectos para poder comprar radares, y así nosotros también desde el IGP podremos también compartir nuestra experiencia con todas las instituciones para poder transmitirles el conocimiento que hemos generado y poder buscar el desarrollo del país, que creo que es lo que todos al final estamos buscando. Ahora ya estamos llegando a la parte final de nuestra mesa redonda, en la que hemos tratado el tema del desarrollo de radares meteorológicos y sus aplicaciones en el país. Le vamos a dar pase al doctor Dani Cipión, quien ha recogido las preguntas del público a través de las redes sociales para aclarar estas preguntas. Por favor, Dani, adelante. Muchas gracias, Marco. Bueno, acá he recibido varias preguntas del público durante la presentación. Hay una pregunta, bueno, hay un par de preguntas de John Chagua, y pregunta: ¿cuál es el grado de exactitud de la medición de la lluvia con respecto a una estación meteorológica automática? Definitivamente una estación meteorológica automática va a tener toda la precisión, pues se encuentra en un solo punto, ¿no es cierto? Tenemos un punto que está ubicado en tierra. Sin embargo, como he explicado, el radar meteorológico tiene una resolución de 75 metros. Entonces, esta estimación que tenemos del radar contra un punto que se encuentra en tierra, pues va a requerir, como decía Nelson, va a requerir un tiempo de validación, ¿no? Para lograr ver cuál es el mejor estimado, o cuál es la mejor ecuación, o cuál es la mejor representación de la precipitación en un punto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la estación meteorológica automática es mucho más precisa, ¿no? El hecho que tengamos un radar nos da una distribución espacial que tendríamos que cubrir con un montón de estaciones meteorológicas. Y eso yo creo que es la principal ventaja de tener un radar meteorológico. Nosotros tenemos un punto, sino tenemos todo un espacio y un área bastante grande que nos puede ayudar a tener mayores estimados, ¿no? Luego de una adecuada calibración, definitivamente. La segunda pregunta que hace es: ¿y cómo diferencian el agua que se encuentra suspendida en el cielo con el agua que precipita? Y yo quería mostrar más o menos
un pedacito de la presentación, ¿no? Para ver, tratar de comprender y tratar de explicar un poquito mejor esto. Si observamos aquí en esta lámina, por ejemplo, ¿no? Donde veíamos aquí, yo decía, la parte de aquí es la parte que se encuentra, veamos el radar, por ejemplo, un radar perfilador, que puede ser la misma imagen que podemos obtener a distintos escaneos con el radar meteorológico. Por aquí hay un ejemplo bastante claro. Lo primero que observamos, decía yo, es que a 1,5 kilómetros se encuentra la capa de fusión. Entonces, todo lo que está debajo de la capa de fusión está precipitando, definitivamente. Lo que está arriba de la capa de fusión es lo que no está precipitando y está en el aire. Entonces, para saber cuánto está precipitando, nos bastaría coger probablemente las alturas más cercanas al terreno y poder usar esa información. Sin embargo, esa información necesariamente no viene pura, no viene limpia, viene contaminada probablemente por algunos ecos de tierra o las primeras alturas no son tan válidas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la primera medición me parece que estaba, considerando la resolución que es 31 metros, me parece que estaba a 100 metros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que podemos tener entre algo que está suspendido y algo que esté en tierra. Y cuánto ese que está en tierra realmente podemos comparar. Entonces, esos son estudios que definitivamente tenemos que continuar realizando para poder validarlo, ¿no? Eso es más o menos para responder esa pregunta. Ahora decía, Ángel TP pregunta, ¿qué fenómenos meteorológicos este radar del que habla permite identificar con precisión? ¿Y qué software especializado emplea? Como decíamos, teníamos todos los fenómenos meteorológicos, porque este es un radar que es sensible a los hidrometeoros. Podríamos tener, como yo decía, podemos tener lluvia, podemos tener granizo, lluvias bastante intensas, podemos tener nieve, ¿no? Entonces, para poder identificar, se tiene que utilizar, ya ir un poco más al procesamiento de los datos, tendríamos que tener estas dos variables, las variables polarimétricas, que yo decía, no sé si prestaron atención, pero decíamos que teníamos variables que era un radar de doble polarización. Y aquí hay algo que quiero explicar. Un radar de doble polarización es un radar que permitiría estudiar la misma precipitación si lo miro con una onda que viene horizontal o con una onda que viene vertical, ¿no? Entonces, los ecos, porque las partículas no son totalmente esféricas, sino se imaginarán que una gota bastante grande es un poco más achatada, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un eco bastante mayor en la horizontal y en la vertical menor. Entonces, utilizando el radar de doble polarización, podríamos identificar hacer la clasificación automática de hidrometeoros. Sin embargo, nosotros no estamos utilizando ningún software especializado. Nosotros vamos a realizar el procesamiento directamente in-house, considerando todas las publicaciones científicas que hay al respecto. Entonces hay un desarrollo que yo decía, no basta con tener el instrumento, sino hay que capacitar al personal y tener personal especializado en procesamiento digital de señales, pues nos ayudaría a implementar todas estas técnicas. No basta con el producto que te doy, que es la reflectividad, sino tenemos que hacer más estudios. Ahora, pregunta también, usted habla de implementar la información de los radares meteorológicos en los modelos numéricos. ¿Significa que ya asimilaron la data del radar? Yo dije que podríamos utilizar la información de los radares para los modelos numéricos, y como lo decía Nelson, coge la información del GOES, ¿no? Pero hasta que no tengamos un radar operativo, varios radares operativos, creo que no hemos asimilado todavía esa información para lograr el nowcasting, ¿no? Por eso todavía no estamos en ese punto. Pregunta también Ángel, ¿el radar que presente el IGP logra identificar la niebla, nubes tipo estratiforme? Por la frecuencia del radar que está alrededor de los gigahertz, ¿no es cierto? Hemos dicho que el radar va a operar a aproximadamente unos 9 gigahertz o 9 y un poquito más de gigahertz, pues tendríamos que identificar a qué fenómenos realmente son sensibles. La niebla tiene partículas mucho más pequeñas, ¿no es cierto? Yo creo que este no sería un radar de nubes. El radar de nubes es el que tenemos como el que tiene banda Ka, que está instalado en Huancayo, ¿no? Ese sí es un radar de nubes. El radar que nosotros es un radar más de precipitación, por lo cual probablemente podríamos medirlo,
pero no tenemos un valor exacto de que efectivamente lo estamos logrando medir, ¿no? Como decía Rodolfo, tenemos un radar instalado, pero hemos determinado pocos eventos. Lo mismo con el PX1000, ¿no? Cuando lo trajimos solamente por 3 meses. Cuando tengamos un radar operativo, pues ahí vamos a poder identificar todos los fenómenos y todos los eventos. También me preguntan cuál es el porcentaje de acierto de estos radares. Para conocer el porcentaje de acierto, o como preguntaba John, cuál es el porcentaje de exactitud en la medición de la lluvia en comparación con los radares o con las estaciones meteorológicas automáticas, pues tendríamos que trabajar bastante más, ¿no? Tendríamos que poder realizar los estudios para ver cuál es el porcentaje de acierto. Y este es un tema de investigación, es un tema que no está resuelto del todo, ¿no? Tenemos que tener primero un radar bastante bien calibrado para poder obtener los valores de reflectividad exactos, pero además tenemos que hacer los estudios, no solamente con estaciones meteorológicas automáticas, sino también con dihidrómetros, con los cuales también el IGP cuenta en Huancayo. Entonces tendríamos que hacer una combinación de distintos instrumentos para determinar cuál es la relación o la mejor relación que involucre las variables polarimétricas para poder determinar cuál es el porcentaje de acierto de estos radares, ¿no? Eso. Y hay una más, me parece, antes de pasarle a Marco la posta. Dice Gonkar, pregunta, con el presupuesto asignado y siendo la tecnología tan dinámica, ¿qué se priorizará? ¿Qué se priorizará al margen de la ejecución de la implantación de sistemas SAT a nivel nacional? En este caso, estamos trabajando con el desarrollo de un sistema, una tecnología nueva, que es el radar meteorológico. La implementación de los sistemas de alerta temprana, el sistema de bocinas, eso ya tendría que verlo los organismos encargados, ¿no? En este caso tendría que trabajarse, yo creo que a través de la Red Nacional de Alerta Temprana, la RENAT, ¿no? Que ha sido creado por la PCM para los sistemas de alertas tempranas de huaicos, como existen los sistemas de alerta temprana de sismos, pero nosotros como entidad de investigación y desarrollo tecnológico no estaríamos entrando a ver los sistemas de alertas tempranas. Nosotros estamos desarrollando la tecnología en este punto. Y eso sería todo conmigo, Marco. Te paso nuevamente la palabra. Muchas gracias, Dani. Tenemos un par de preguntas más para nuestros panelistas. Tenemos una pregunta para el ingeniero Bautista. Desde redes sociales nos preguntan ¿qué tipo de radar se tiene previsto adquirir por Corpac? Ingeniero Bautista, ¿podría por favor responder esta pregunta? Sí, estamos nosotros estimando adquirir un radar Doppler de doble polarización. En este caso, ¿sería en banda X o es perfilador de vientos? No, ese a ver, acá tengo las especificaciones técnicas, un ratito. Su rango de frecuencia es de 5.5 a 5.7 GHz. Ok, entonces también la aplicación es también para medir lluvias, solo que el alcance es mayor que uno de banda X. Muy bien, muchas gracias. Y también bien. También viento, sí. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Bautista. Ahora tenemos otra pregunta para el doctor Rodolfo Rodríguez. Preguntan si es que las mediciones del radar de Piura ya han sido validadas, las mediciones de intensidad de lluvia. Adelante, Rodolfo. Sí, gracias por la pregunta y también me permite complementar lo que dijo Dani acerca del proceso de calibración que radares de este tipo deben, en los radares de este tipo deben hacerse, ¿no? Y justamente, como mencioné antes, el radar de Piura se inauguró en mayo del año pasado, 2019, de tal manera que las lluvias que han ocurrido en el norte del país este año nos están permitiendo hacer ese proceso de
de calibración, ¿no? Lamentablemente estas lluvias no han sido muy intensas como las que suelen ocurrir durante un niño costero, pero de todas maneras la distribución de las diferentes estaciones meteorológicas que hay en la costa de Piura y parte de la sierra están permitiendo hacer esta calibración. Efectivamente, se tiene que confrontar el producto, digamos, crudo de radar, que es la reflectividad, con el nivel de precipitación que miden la red de estaciones meteorológicas. Y en ese proceso es que nos encontramos actualmente. Y también indicar de que el radar tiene una ventaja importante respecto a las estaciones meteorológicas en cuanto al reportar la lluvia, porque el radar ve la lluvia desde el momento en que empieza a precipitar, en tanto que la estación meteorológica mide la lluvia recién cuando las gotas de agua llegan a nivel del suelo. Muchas gracias, Rodolfo, por la respuesta. Con esto también ya culminamos la ronda de preguntas desde que nos han hecho llegar las personas que nos están viendo desde las redes sociales. Solamente un último comentario para acabar con nuestra sesión del día de hoy. De hecho, el desarrollo de este tipo de radares es un esfuerzo que, como ven, no solamente involucra a unas pocas instituciones, sino es un esfuerzo nacional que conlleva de bastante esfuerzo y de bastante constancia. Han pasado años desde las primeras ideas, pero definitivamente el hecho de haber tenido perseverancia por todas las instituciones que se han presentado aquí es que hemos logrado que ya el Perú pueda contar actualmente con un radar meteorológico en Piura y que se haya apostado por el desarrollo también de radares en el país, que es lo que venimos haciendo nosotros en el Instituto Geofísico del Perú. Seguramente hay mucho camino por recorrer, pero lo bueno es que todos nos mantenimos en esta alianza con el fin, pues, de buscar finalmente el bienestar de todos los peruanos mediante el desarrollo de este tipo de instrumentación y el desarrollo de este tipo de mediciones. Agradecer a todos por su participación en este foro y le doy pase a Catherine para el cierre del evento. Gracias. Doctor Marcos, muchas gracias por el pase. Con ello hemos culminado la mesa redonda Desarrollo de Radares Meteorológicos y sus aplicaciones en el Perú. Antes de despedirnos a todos nuestros invitados y seguidores, en pantalla se les va a compartir un link y un código QR de una encuesta que hemos preparado para todos ustedes, donde podrán contarnos su experiencia del evento de hoy y que nos servirá a nosotros para tener sus datos e enviarles todos los videos de las presentaciones y mesas redondas al finalizar nuestras semanas geofísicas. Vamos a dejar unos minutos el link y el código QR donde ustedes van a poder ingresar. También en nuestro Facebook estamos colocando el link para que puedan llenar esta encuesta y dejarnos sus datos. A ver, estamos viendo en breve, ¿sí? La encuesta, por favor. Si podemos verlo en estos momentos. Estamos presentando el link y el código QR. Por favor, vamos a dejarlo unos minutos. Asimismo, agradecemos la participación de nuestros invitados y de todos ustedes por acompañarnos esta tarde durante nuestras semanas geofísicas. A nuestros panelistas e invitados que nos acompañan en la sala Meet, por favor no se desconecten de la sala para poder realizar una foto grupal al finalizar el evento. Bien, con esta encuesta que hemos dejado en pantalla, nos vamos a despedir y a invitar a todos nuestros seguidores a seguir acompañándonos el día de mañana con la mesa redonda, el estudio de la aeronomía ecuatorial y sus aplicaciones en el Perú, a las 4 de la tarde a través de nuestras redes sociales. Los esperamos. Muchas gracias y buenas tardes.
Gobierno del Perú. El Perú primero.